Hola a todos, en esta charla voy a explicar el movimiento rotacional de las moléculas lineales polares en presencia de campos eléctricos externos. La charla la he estructurado en tres partes. La primera parte voy a introducir cómo se mueven las moléculas, centrándome en el movimiento asociado a las rotaciones de las mismas. En la segunda parte de la charla explicaré en qué consiste orientar una molécula y qué se entiende por entrelazamiento cuántico. Y la última parte de la charla la dedicaré a una parte de mi investigación donde mostraré algunos resultados sobre orientación y entrelazamiento cuántico para un sistema formado por dos moléculas idénticas que se encuentran en presencia de un campo eléctrico. En primer lugar, para entender cómo se mueven las moléculas, es necesario tener en cuenta el tamaño típico de las mismas. En esta escala he representado las longitudes típicas para diferentes objetos de la naturaleza. En el caso de los humanos nos moveríamos en el orden de los metros. 100 veces más pequeño sería la longitud de una abeja, 1000 veces más pequeño sería el diámetro de un alfiler, 1 millón de veces más pequeño serían las longitudes típicas del protozoo y tendríamos que bajar hasta 1000 millones de veces más pequeños que los humanos para encontrarnos con las moléculas más grandes. ¿Por qué es tan importante el tamaño de los objetos? Pues bien, para objetos mucho más grandes que las moléculas, su movimiento puede describirse por la mecánica clásica, ya sea bien por las leyes de Newton o de una manera más formal por las ecuaciones de Hamilton, y el movimiento de estos sistemas va a venir dado por una serie de coordenadas generalizadas y momentos conjugados, que en el caso de las traslaciones se tratarían de posiciones y momentos lineales, mientras que en el caso de las rotaciones, pues no serían más que coordenadas angulares y momentos angulares. En cambio, cuando se quiere estudiar el movimiento de las moléculas o de sistemas más pequeños que estas, tales como átomos y núcleos atómicos, la mecánica clásica falla en la descripción y es necesario recurrir a una teoría más moderna que es la mecánica cuántica. En mecánica cuántica, la dinámica de estos sistemas va a venir dado por la ecuación de Schrödinger, cuya solución es lo que se conoce como función de onda, que no es más que una función matemática que da una densidad de probabilidad de encontrar el sistema en una serie de estados dados. Una diferencia fundamental entre el movimiento en mecánica clásica y en mecánica cuántica es que en mecánica clásica se puede conocer con absoluta precisión todas las variables dinámicas del sistema, tales como posiciones, momentos lineales, momentos angulares, energía, etc. En cambio, esto no es posible en mecánica cuántica, ya que el principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no es posible conocer simultáneamente y con total precisión todas las variables dinámicas del sistema. Y así, por ejemplo, en el caso de un electrón que se encuentra orbitando alrededor de un núcleo atómico, si en un instante de tiempo dado sabemos en qué posición se encuentra, poco sabremos acerca del momento lineal que lleva. Y lo mismo ocurre con las componentes del momento angular para, por ejemplo, el caso de una molécula que se encuentra en rotación. Si nos centramos en las moléculas, estas se tratan de sistemas muy complejos, ya que presentan diferentes formas de moverse. Por un lado existe un movimiento asociado a los electrones de la molécula, cuyo tiempo típico de movimiento sería del orden del atosegundo. Por otro lado, además, los núcleos que forman las moléculas pueden presentar ciertas vibraciones con tiempos típicos del orden del femtosegundo, y además la molécula puede presentar rotaciones y traslaciones con tiempos típicos del picosegundo y del milisegundo respectivamente. Para estudiar cualquiera de los movimientos de la molécula es necesario recurrir a una serie de aproximaciones. Por un lado, la aproximación de Bohr-Oppenheimer consiste en asumir que los electrones que forman las moléculas se mueven lo suficientemente rápido respecto a los núcleos de las moléculas, de manera que los electrones adoptan instantáneamente las nuevas posiciones de los núcleos. Es decir, esta aproximación permite separar el movimiento de los electrones del movimiento de los núcleos. Por otro lado, la aproximación de rotor rígido consiste en considerar que los núcleos que forman las moléculas se encuentran entre sí a una distancia fija y, por tanto, podemos separar el movimiento asociado a las rotaciones del movimiento asociado a las vibraciones. Además, se va a considerar que los campos eléctricos son no resonantes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el campo eléctrico no es capaz de producir ninguna transición electrónica, ni vibracional ni rotacional, entre los diferentes estados de la molécula. Además, en esta charla me voy a centrar solamente en estudiar el movimiento asociado a las rotaciones de la molécula para las moléculas más sencillas, que son las moléculas lineales polares.
Estas moléculas están formadas por una serie de átomos que se encuentran unidos y que están dispuestos a lo largo de un solo eje, y además la molécula presenta un momento dipolar en dicho eje. Para describir el movimiento rotacional se va a usar dos coordenadas angulares, una coordenada angular azimutal y otra coordenada angular polar, que forma el momento dipolar de la molécula con respecto a los tres ejes fijos del laboratorio, y la función de onda asociada a las rotaciones de la molécula se va a desarrollar matemáticamente en una base formada por unas funciones que se conocen como armónicos esféricos. Estas funciones son las mismas que se utilizan en química para describir los orbitales atómicos, y en esta figura se han representado los primeros armónicos esféricos, siendo este armónico esférico el correspondiente al orbital S. Estos de aquí serían los que corresponden a los orbitales P, y estos armónicos esféricos, perdón, corresponderían a los orbitales P. Una vez que hemos visto cómo se mueven las moléculas, voy a pasar a explicar qué se entiende por orientación y entrelazamiento cuántico. En ausencia de campos eléctricos, las moléculas pueden flotar libremente en el espacio, pero cuando se aplica un campo eléctrico muy intenso, debido a lo que se conoce como efecto Stark, los momentos dipolares de la molécula tienden a apuntar en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Y a esto es a lo que se conoce como orientar una molécula. La orientación de la molécula a lo largo de un eje se puede describir matemáticamente como el valor esperado del coseno del ángulo que forma el momento dipolar de la molécula con respecto a dicho eje. Si este valor esperado es positivo, se dice que la molécula se encuentra orientada a lo largo de dicho eje. Si es negativo, decimos que la molécula se encuentra antiorientada, y la molécula presentará la máxima orientación o la máxima antiorientación cuando este valor esperado sea cercano a +1 o menos. Por otro lado, para un conjunto de partículas microscópicas, ya sean moléculas, átomos, electrones, etc., decimos que estas partículas se encuentran entrelazadas si sus estados no se pueden describir de forma independiente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando midamos las propiedades físicas de cada una de estas partículas, veremos que están correlacionadas entre sí. En esta figura he representado para el sistema, uno de los sistemas microscópicos más simples. Se trataría de dos electrones, en los que cada uno de estos electrones pueden estar en dos estados de spin hacia arriba o spin hacia abajo. Y pues bien, si este sistema está entrelazado, veremos que cuando en un instante de tiempo dado midamos los estados de spin en los que se encuentra, por ejemplo, encontraremos que si el primer electrón se encuentra en el estado de spin hacia arriba, automáticamente el segundo electrón se encuentra en el estado de spin hacia abajo. Y lo más destacado de esto es que que esto va a ocurrir siempre que estén entrelazados, independientemente de dónde se encuentre el primer electrón y el segundo. ¿Cómo podemos medir cuán entrelazado está un sistema? Pues bien, una de las formas de medirlo es utilizar la entropía de Von-Neumann, que viene dada por esta relación, y que depende de la dimensión y de la función de onda del sistema total. Y lo más importante es que si esta entropía de Von-Neumann es exactamente igual a 0, podemos garantizar que el sistema no se encuentra entrelazado. En caso contrario, este sistema sí se encontrará entrelazado, lográndose el máximo entrelazamiento cuántico cuando esta entropía de Von-Neumann sea exactamente igual a 1. ¿Por qué estamos interesados en orientar y entrelazar cuánticamente las moléculas? Pues bien, una de las aplicaciones de disponer de moléculas entrelazadas cuánticamente es que permiten implementar puertas lógicas en computación cuántica. Otra de las aplicaciones de orientar las moléculas es que sirven para mejorar algunas técnicas experimentales de imagen, como por ejemplo la técnica de imagen fotoelectrónica, que básicamente esto consiste en hacer una fotografía de la estructura electrónica de la molécula, y en esta figura está representada la imagen fotoelectrónica que se obtiene para las moléculas de benzonitrilo,
cuando estas moléculas no están orientadas y cuando sí están orientadas, y, y podemos ver que cuando las moléculas se encuentran orientadas, la imagen fotoelectrónica mejora considerablemente respecto a la que se obtiene cuando las moléculas no están orientadas. Otra de las aplicaciones de orientar las moléculas es que sirven para controlar algunas reacciones químicas y que además se produzcan disociación de moléculas. Este sería el potencial entre las moléculas en ausencia de campo eléctrico, donde se tiene que este potencial posee simetría esférica y por tanto, debido a dicha simetría, es muy complicado de que las moléculas colisionen y por tanto se produzca dicha reacción química. En cambio, cuando se aplica un campo eléctrico a lo largo de una dirección del laboratorio, se rompe las moléculas tienden a orientarse en esa dirección y por tanto se rompe la simetría esférica del potencial entre las moléculas y por lo tanto para algunas configuraciones espaciales es mucho más, como por ejemplo para esta, es mucho más probable de que las moléculas colisionen y por tanto que se produzca la reacción química. Voy a pasar a la última parte de la charla y me voy a centrar en una parte de mi investigación. Este es el esquema del sistema que se ha estudiado. Se trataría de dos moléculas lineales polares idénticas. Para describir el movimiento rotacional de cada una de las moléculas es necesario utilizar dos ángulos, un ángulo azimutal y un ángulo polar por cada una de las moléculas. Y además se va a utilizar otro par de ángulos, azimutal y polar, para describir las configuraciones espaciales entre las moléculas. El campo eléctrico se ha tomado fijo a lo largo de una dirección, que es la dirección que se suele considerar como el eje Z del laboratorio, y con una dependencia temporal que viene dado por esta gráfica. Es decir, inicialmente el campo eléctrico se enciende de forma lineal durante un determinado tiempo, que es a lo que se conoce como tiempo de encendido, y a partir de dicho tiempo, el campo eléctrico se mantiene constante en el tiempo. El hamiltoniano que describe este sistema va a ir dado por esta expresión, siendo el término en verde, donde el término en verde representa la energía cinética rotacional de cada una de las moléculas, el término en rojo representa la interacción de cada molécula con el campo eléctrico y el término en azul representa la interacción dipolo-dipolo entre las dos moléculas. Este estudio se ha generalizado de manera que sea válido para cualquier especie de molécula lineal polar. Para ello lo que he hecho es transformar la ecuación de Schrödinger de manera que he dividido el hamiltoniano entre la constante rotacional B, que que es diferente para cada molécula, y además he reescalado el tiempo, por lo que ahora el nuevo hamiltoniano no va a depender de esta constante rotacional, sino que ahora va a depender de una función f de t, que es la función de encendido y que depende del tiempo de encendido, una constante omega que mide la intensidad de la interacción de la molécula con el campo eléctrico, una constante delta que mide la intensidad de la interacción dipolo-dipolo, y donde gamma es una función que lleva la dependencia de la interacción dipolo-dipolo entre las moléculas respecto a los 6 ángulos del sistema. Para entender cómo cambia esta interacción dipolo-dipolo respecto a cuando las moléculas interactúan con el campo eléctrico, en esta figura he representado la interacción dipolo-dipolo dividida entre la intensidad delta, es decir, entre la intensidad de la interacción dipolo-dipolo, respecto a los ángulos de las dos moléculas, cuando las coordenadas φ1, φ2 y φ se fijan las 3 a 0, las coordenadas polares, y para 3 configuraciones espaciales diferentes. En primer lugar, cuando θ es igual a 0, es decir, las moléculas están dispuestas a lo largo del eje Z, la interacción dipolo-dipolo tiene un carácter atractivo si las dos moléculas tienden a orientarse o si las dos moléculas tienden a antiorientarse, y presenta un carácter repulsivo cuando una de las moléculas tiende a orientarse y la otra tiende a antiorientarse. El segundo caso es un caso muy particular, que es cuando θ es igual al ángulo mágico,
Y en este caso se puede ver que la interacción dipolo, en este caso la interacción dipolo-dipolo se anula, es decir, se hace cero, cuando las dos moléculas están completamente orientadas, cuando las dos moléculas están completamente antiorientadas, o cuando una de las moléculas está completamente orientada y la otra está completamente antiorientada. Y el tercer caso, θ igual a pi medio, corresponde a cuando las dos moléculas estén dispuestas a lo largo del eje X, y en este caso la interacción dipolo-dipolo se hace repulsiva cuando las moléculas tienden a orientarse o cuando las dos moléculas tienden a antiorientarse, y tiene un carácter atractivo cuando una de las moléculas tiende a orientarse y la otra tiende a antiorientarse. En este estudio, además, he investigado las simetrías que tiene el sistema y he encontrado que el sistema permanece invariante frente a 4 relaciones de simetría. La primera relación la primera transformación consiste en el intercambio de las dos moléculas, es decir, cambiamos las coordenadas angulares de la primera molécula por la segunda y viceversa. Y si inicialmente el sistema satisface esta relación de simetría, vamos a ver que se va a tener que las dos moléculas van a tener la misma orientación a lo largo de los 3 ejes fijos del laboratorio en cualquier instante de tiempo que midamos y para cualquier configuración espacial. La segunda relación de simetría consiste en una reflexión en el plano XZ, es decir, cogemos el sistema no cambia cuando lo reflejamos en un espejo formado por los ejes X y Z, o lo que es lo mismo cuando transformamos las coordenadas polares del sistema φ1, φ2 y φ por menos φ1, menos φ2 y menos φ. Y el resultado principal de esta simetría es que las moléculas no se van a orientar a lo largo del eje Y para las configuraciones espaciales con φ igual a 0 y φ igual a π. La tercera relación de simetría consiste en invertir el vector que une ambas moléculas, o lo que es lo mismo, transformar la coordenada θ por π menos θ y la coordenada φ por φ más π. Y lo más importante de esta simetría es que el ángulo θ, que en principio está comprendido en el intervalo entre 0 y π, lo podemos reducir a la mitad del intervalo, es decir, al intervalo 0 pi medio. Y la cuarta relación de simetría consiste en rotar el sistema un ángulo arbitrario a lo largo del eje θ. Esto quiere decir que transformamos las coordenadas polares φ1, φ2 y φ por φ1 más chi, φ2 más chi, φ más chi, siendo chi cualquier ángulo arbitrario. Y el resultado principal de esta simetría es que el ángulo phi lo podemos fijar a cualquier valor arbitrario. Yo en este estudio he considerado phi igual a 0 por conveniencia. Y además las moléculas no se van a orientar a lo largo del eje X para las configuraciones espaciales θ igual a 0 y pi medio. Por último voy a mostrar algunos de los resultados principales que he obtenido para el estado fundamental. O sea, el estado inicial es el estado fundamental, es decir, las moléculas inicialmente se encuentran en el estado rotacional de más baja energía. El tiempo de encendido que yo he considerado es de 10 unidades atómicas, y en esta figura se ha representado la orientación a lo largo del eje Z y el entrelazamiento en función del tiempo y de la intensidad de la interacción dipolo-dipolo para dos configuraciones espaciales, θ igual a 0 y θ igual a pi medio, cuando la intensidad de la interacción con el campo eléctrico es igual a una unidad atómica. En esta figura se puede ver que cuando la interacción dipolo-dipolo es mucho más pequeña que la interacción de las moléculas con el campo eléctrico, el efecto que tiene la configuración espacial en la orientación de las moléculas es prácticamente nulo, es decir, las moléculas tienen la misma orientación para configuraciones espaciales tan diferentes, lo que nos está indicando que la interacción dipolo-dipolo es tan pequeña que la podemos despreciar, es como si las moléculas no interactuaran, y en este caso vemos que cuando las moléculas no interactúan, tampoco se entrelazan cuánticamente, y mientras que cuando se incrementa la interacción dipolo-dipolo de las moléculas, vemos que el efecto de la configuración espacial en el movimiento rotacional es mucho mayor, y que además las moléculas, conforme se incrementa la interacción dipolo-dipolo, las moléculas presentan mayor entrelazamiento cuántico. Es por esta razón por la que en el resto del estudio
he considerado la intensidad delta igual a 1. En esta figura he representado de nuevo la orientación a lo largo, la orientación de las moléculas a lo largo del eje Z y el entrelazamiento, pero ahora como función del tiempo y de la intensidad de la interacción de las moléculas con el campo eléctrico, para, como he dicho, o sea, de nuevo el tiempo de encendido lo he dejado igual a 10 unidades atómicas, y la intensidad, como he dicho, la intensidad delta la he fijado a 1, y de nuevo he considerado las dos configuraciones espaciales tan diferentes que son θ igual a 0 y θ igual a pi medio. En esta figura lo que se observa es que cuando la intensidad, cuando la interacción con el campo eléctrico es del mismo orden que la interacción dipolo-dipolo, o más pequeña, es decir, estas regiones de aquí, se ve que las moléculas prácticamente no se orientan, pero sí que tienen el mayor entrelazamiento. En cambio, si la interacción con el campo eléctrico se hace mucho mayor que la interacción dipolo-dipolo, vemos que las moléculas prácticamente están orientadas para las dos configuraciones espaciales, pero que el entrelazamiento es mucho más pequeño, aunque sí que no es nulo. Y en estas tres figuras se ha representado la orientación de las moléculas a lo largo del eje Z, del eje X y el entrelazamiento en función del tiempo y del ángulo θ, que determina la configuración espacial de las moléculas, para el caso particular en el que la interacción dipolo-dipolo es del mismo orden que la interacción con el campo eléctrico. Se puede ver que las moléculas presentan una mayor orientación a lo largo del eje Z, es decir, a lo largo del campo, a lo largo de la dirección del campo eléctrico, para configuraciones espaciales con θ entre 0 y aproximadamente el ángulo mágico, mientras que la menor orientación a lo largo de este eje se obtiene para configuraciones comprendidas aproximadamente entre el ángulo mágico y pi medio. En cambio, podemos ver que el entrelazamiento es más pequeño para ángulos comprendidos entre 0 y el ángulo mágico, y que se obtiene un entrelazamiento ligeramente mayor para configuraciones espaciales con ángulos comprendidos entre el ángulo mágico y pi medio. Respecto a la orientación a lo largo del eje X, podemos ver que para configuraciones espaciales con θ igual a 0 y pi medio, las moléculas no se orientan a lo largo de este eje, tal y como predice el análisis de la simetría. Van a tener una orientación muy pequeña en este eje para ángulos cercanos para valores cercanos para valores cercanos a θ igual a 0 y pi medio, mientras que las moléculas van a tener mayor orientación a lo largo del eje X para ángulos aproximadamente comprendidos en el intervalo pi octavo y 3 pi octavo. En conclusión, hemos visto que las moléculas se trata de sistemas muy complicados de describir y que por tanto es necesario que trabajemos bajo una serie de aproximaciones. Hemos enumerado algunas de las aplicaciones que presenta disponer de moléculas orientadas y entrelazadas cuánticamente. He resaltado la importancia que tienen las simetrías en física, ya que nos permite reducir los problemas y predecir lo que va a ocurrir para ciertos valores. También hemos visto que cuando las moléculas no interactúan, no existe entrelazamiento cuántico entre las mismas. Cuando la interacción del campo eléctrico es mucho mayor que la interacción dipolo-dipolo, se ha visto que las moléculas están muy orientadas, pero poco entrelazadas, mientras que cuando la interacción del campo eléctrico es del mismo orden o menor que la interacción dipolo-dipolo, las moléculas están poco orientadas, pero con mucho entrelazamiento cuántico. Y además hemos visto que en el caso en el que la interacción del campo eléctrico es del mismo orden que la interacción dipolo-dipolo, es decir, las dos interacciones están compitiendo, vemos que tanto la orientación como el entrelazamiento cuántico posee una gran dependencia respecto a la configuración espacial que presenten las moléculas. Dejo algunas referencias bibliográficas por si alguien está interesado en profundizar en alguno de los temas de los que he tratado. Y nada, muchas gracias y quedo a vuestra disposición de las preguntas que me queráis consultar.